El siguiente programa carece de corrección política. Se recomienda discreción a las personas sensibles a las verdades incómodas. Muy bien, le damos las bienvenidas a todos a este nuevo programa. En esta oportunidad estamos con una persona que tal vez desde afuera de Uruguay no lo conozcan tantos, pero en Uruguay lo conocemos bien de bien por su trayectoria y por su actuar no solo en los medios de comunicación, sino en la vida de todos los uruguayos. Creo que ha tenido un impacto la forma de ser y la forma de comunicar del doctor Gustavo Salle. Le agradezco, doctor, su participación en el programa esta noche. Contrario, Jonathan, el agradecido soy yo por participar en tu programa y poder llegar a amigos del país y sé que también a muchos del exterior, ¿verdad? Muy bien. Doctor, ¿cómo se... Bueno, una breve presentación de su persona y de su trayectoria. Bien, soy abogado y doctor en ciencias sociales. Eh, Mi especialidad durante el periodo que ejercí la profesión de abogado fue la de abogado penalista. En el año 2019 decidí incursionar en la política partidaria en función de un evento de carácter familiar, de contenido afectivo, emocional, que fue el fallecimiento de mi madre. La comprensión de lo fugaz que es el pasaje del ser humano por la faz de la tierra, la necesidad de gravitar en un país que está inmerso en una profunda crisis para no dejarle a mis descendientes por lo menos el esfuerzo, el intento de modificar ese estado de situación. Y nos vinculamos a un partido que ya tenía existencia meramente electoral, jurídica, es decir, que no había participado en una campaña desde el punto de vista práctico, es decir, estar en las trincheras. Fue el Partido Verde Animalista que nos acogió muy fraternamente. Eh, Nos candidateamos a la presidencia de la República y también al Parlamento. Tuvimos una muy buena votación, habida cuenta de las características del partido, de la austeridad de nuestra campaña electoral por falta de recursos. Obviamente no fuimos respaldados por ninguna multinacional, por ningún banco, por ninguna corporación, por ningún grupo empresarial nacional, porque nuestro discurso es un discurso hipercrítico de lo que tiene que ver con el actual sistema que gobierna la humanidad, ¿verdad? Que es el sistema capitalista prebendario, al cual nosotros también le damos una denominación muy particular y que nos caracteriza aquí en el Uruguay por utilizar ese término que es la cleptocorporatocracia, es decir, Estaba poder esperando de ese las término que en algún corporaciones. momento cayera. Sí, prácticamente va con mi presentación, porque yo lo considero de sustancial importancia en cuanto es descriptivo del modelo hegemónico, del modelo de dominación impuesto en este preciso momento. Bien, dentro de las distintas corrientes de pensamiento político y demás, ¿cómo se definiría usted? Porque, bueno, evidentemente el capitalismo, o sea, vivimos en un estado que no es ni totalmente socialista ni totalmente capitalista, por supuesto que no es libertario, tal vez no hay una definición que lo englobe todo, pero ¿cómo se definiría usted personalmente? Creo que el problema fundamental en este momento que debemos atacar es el del cibergobierno mundial. Y digo cibergobierno mundial porque esa es la descripción que ha hecho la élite de lo que será o ya es, ya lo estamos viviendo. Esto de la pandemia nos ha llevado a estos mecanismos, pero absolutamente generalizados, es la utilización de la tecnotrónica como herramienta para la dominación. ¿Dominación de quién? Dominación de un gobierno mundial netamente elitista, oligárquico, cleptocrático, con eliminación de los estados-nación, de las soberanías nacionales y fundamentalmente eliminación del derecho público en una sustitución perversa por
el derecho privado, por el derecho mercantil, en definitiva, lo que se conoce como la lex mercatorum, es decir, la ley del mercado. Es una ley en la que no se contemplan, por ejemplo, los derechos fundamentales del ser humano, los derechos humanos. Bueno, ese nuevo modelo hegemónico, también denominado como nuevo orden mundial, es digamos, el factor fundamental, el parteagua de lo que tiene que ser el posicionamiento político, ideológico y filosófico en este momento. Por un lado estamos los soberanistas, antiglobalistas. Cuando decimos antiglobalistas nos estamos refiriendo a este aspecto de la globalización, es decir, al aspecto de la dominación hegemónica de la élite. No nos estamos oponiendo a la interrelación, a la comunicación, a la solidaridad, al intercambio comercial, no, nada de eso. Cuando hablamos de soberanismo, estamos diciendo, lo estamos utilizando como una expresión antitética de ese cibergobierno mundial de la élite. Para las personas que no lo conocen, porque yo lo he escuchado, por supuesto, en muchas ocasiones, usted utiliza palabras que la gente generalmente asocia a la izquierda como oligarquía o como Estado de Derecho, como un montón de cosas. Y me consta que muchas de las personas que no deben estar escuchando pueden estar pensando, este Salle es de izquierda. Me parece, estoy casi seguro que no es así, pero me gustaría si usted puede ampliar un poco más sus definiciones para explicar a la gente, porque curiosamente no hay Salles en todos los países, me parece. Entonces no es tan acostumbrada la gente que nos ve tal vez al discurso que usted nos está planteando sobre, bueno, su definición, por así decir, de qué es el capitalismo, de qué es cuál es el capitalismo que vivimos y de qué es bueno, el pueblo, la soberanía, el país. Bien, correcto. No sé si me estás escuchando, a mí se me cortó por lo menos la comunicación Sí, yo lo contigo. escucho bien. Ahora, bien, correcto. Primero tenemos que señalar algo muy importante. La división en izquierda y derecha fue una manipulación, de la cual yo fui víctima. Sobre todo víctima en una etapa muy precoz de mi vida política, cuando era un adolescente, allá por la década del fines del 60, principios del 70, época en la que en América Latina la confrontación de la Guerra Fría, la confrontación del bloque occidental con el bloque comunista, tuvo como teatro de operaciones América Latina. Y en ese teatro de operaciones estaban los partidos de derecha, los partidos conservadores, y por otro lado estaban los partidos de izquierda. Y los que vivimos aquella época, en realidad fuimos manipulados y vivimos una falsa confrontación. Vivimos una etapa de preparación, una etapa embrionaria de lo que es la actual dominación. Fuimos engañados, fuimos utilizados. Yo no tengo ningún reparo en confesarme cretino útil en aquella época. Con el pasaje del tiempo y con los acontecimientos posteriores a 1970, sobre todo con la implosión de la Unión Soviética, y con otros aspectos que se dieron durante aquella época, como por ejemplo el hecho de que nunca el bloque del socialismo real o el bloque de influencia de la Unión Soviética y mismo de China hayan confrontado seriamente con el ámbito de dominación de la Reserva Federal, el dólar, y por lo tanto del poder financiero internacional, ya son síntomas, son indicios de que la confrontación era para la tribuna, la confrontación era precisamente para el pueblo y no para las élites. Fueron estrategias, fueron farsas para la masa. Con esa experiencia y hoy con 62 años, evidentemente esta calificación, esta diferenciación, esta brecha entre izquierda y derecha ya no funciona. Por ejemplo, sabemos perfectamente bien que un cleptócrata financiero
como es George Soros, que está apoyando actualmente a enorme cantidad de movimientos que se dicen de izquierda. Ahora, para los amigos del exterior que nos están escuchando, el Frente Amplio, a quien yo llamo fraude amplio. ¿Por qué llamo fraude amplio? Porque entre el Frente Amplio fundacional de la década del 70, que tenía postulados de carácter políticos, pragmáticos, identificados con lo que en aquella época se decía izquierda, se decía socialismo o filomarxismo, y el Frente Amplio actual está alineado con el poder hegemónico, elitista, globalista, internacional, más que ningún otro partido en el Uruguay, evidentemente tenemos que tomar en cuenta esa vivencia, esa experiencia, para demostrar que la izquierda como tal, en determinado momento, es tan o más útil y funcional que los países conservadores. Es más, nosotros tenemos que adoptar otra clasificación, que es la del filósofo jurista francés Duguay, entre gobernantes y gobernados. Y si estamos hablando de referirnos a la estructura de poder, tenemos que marcar fundamentalmente tres niveles. La élite, encima de todo, la élite financiera, la élite corporativa, el nexo con el pueblo, que es el tercer y último nivel, lo constituye la casta política. Y la casta política cumple un rol espurio. Y esto es yo sé que es muy duro para con los políticos y es muy duro para con la gente. Pensar de que toda una casta política, que todo el espectro político de los distintos países cumplen el rol espurio y perverso de mantener el status quo de dominación de la élite con respecto a la masa, es verdaderamente frustrante, decepcionante, pero es así. Y la historia está plagada de ejemplos. Por lo tanto, esa es la verdadera estructuración, calificación del sistema de dominación. Vuelvo a repetir, élite cleptocrática, fundamentalmente financiera, casta política, polea de transmisión de los intereses de la casta, pueblo, última fase, y entre la élite y el pueblo, la casta que cumple el rol, como habíamos dicho, de engañar, de escenificar permanentemente. En las campañas electorales es muy clara la escenificación. En las campañas electorales sucede la siguiente perversión. El político está financiado por las grandes corporaciones financieras, económicas, de toda índole. Tiene los compromisos creados, tiene las promesas electorales ya realizadas. Pero luego al pueblo se tiene que presentar con un discurso totalmente diferente, porque si al pueblo le dice que va a gobernar para las corporaciones y en detrimento de los intereses del pueblo, no los vota nadie. Por lo tanto, tienen que mentir, tienen que utilizar la demagogia, las falsas promesas, el prometer un futuro promisorio, cuando el compromiso con la élite, cuando el compromiso con las instituciones financieras determinan todo lo contrario. Bueno, esa es su función esencial, su función ontológica. Yo sé que lo que estoy diciendo es gravísimo, pero la realidad es clara. Basta estudiarla, y basta estudiarla a lo largo de la historia, ¿verdad? Y en los distintos países, porque se repite en todos los países. Sí, estoy de acuerdo con usted. Vemos lo mismo en todos lados. En otra época tenían otro nombre, pero sigue siendo más o menos lo mismo, ¿no? Sigue siendo o sea, seguimos teniendo una supuesta democracia, ¿no? Donde supuestamente tenemos gobernantes que nos representan. Pero evidentemente si uno se pone a mirar, se da cuenta de que ellos representan, bueno, primero que nada a sus jefes, ¿no? Como dice usted,
después de repente al partido y por allá si sobra algo, representarán en alguna cosita algún sector del pueblo para dejarlos contentos. Sasha, ¿qué opina usted sobre esta, si se quiere decir, revolución de pensamiento político en América Latina respecto al libertarismo, que es algo que está muy de moda hoy en día, sobre todo entre la gente joven? Sí, convengamos que hay distintas vertientes del pensamiento libertario, ¿verdad? Y dentro de ese espectro tan amplio eh, podemos tener diferencias sustanciales. Eh, yo creo afiliarme a esa nueva tendencia. Yo creo que es una tendencia alternativa, lo cual es muy importante, porque normalmente lo que se da en política es la alternancia, no la alternativa. Yo creo que el pensamiento libertario es un pensamiento alternativo, es decir, que plantea un cambio. Y lo tenemos que contextualizar o enmarcar en lo que son las políticas actuales en los distintos países, que aún autoproclamándose o muy conservadores o progresistas, tienen un denominador común, que es el total y absoluto avasallamiento de los derechos individuales, la exaltación del poder coercitivo del leviatán, del Estado. Aunque su ideología política y económica propalada sea el capitalismo o sea el comunismo, como en el caso del sistema chino, es solamente una propalación de carácter teórica, no práctica, los mecanismos, la finalidad son idénticas. ¿Y cuál es esa finalidad? Bueno, un Estado totalitario, fascista, póngale el nombre que quiera, pero un Estado totalitario, un Estado de avasallamiento total y absoluto de los derechos individuales. Creo que el pensamiento libertario justamente lo que rescata es eso, la lucha contra el avasallamiento del individuo, de las libertades del individuo, contra esa concepción que crea un superpoder burocrático, corrupto, prebendario, como es el Estado. Pero además, ese Estado en particular, el de el sistema globalista, es un Estado cipayo, no es un Estado soberano. Y aquí esta precisión resulta de fundamental importancia, porque si no ustedes podrían estar marcando una contradicción más aparente que real en el discurso de quien está hablando. Y por un lado estamos hablando de reivindicar la soberanía y por otro lado estamos diciendo que esos estados soberanos son corruptos, son polea de transmisión de un poder elitista, ¿por qué reivindicarnos soberanos? Soberanistas. Bueno, nos reivindicamos soberanistas no de este Estado, no de este tipo de Estado, que es un tipo de Estado absolutamente cipayo del poder o de las élites hegemónicas. Queremos el Estado probo, sano, auténtico, y no este que es meramente instrumental al poder global. La diferencia es muy clara. Por lo tanto, bueno, me parece muy importante que el movimiento se extienda, se profundice y genere fundamentalmente alternativas, y sobre todo alternativas con lo que tiene que ver con no solamente el modelo político, sino el modelo productivo, porque en la base de toda esta discusión, naturalmente, subyace el problema del modelo productivo del país. Claro, por supuesto, digo, lo que tiene el libertarismo es que promoviendo las libertades individuales y la libertad de comerciar y la libertad de todas esas cosas, evidentemente que es una forma de achicar el Estado, que es uno de los problemas más grandes que tenemos, como usted dice. Si el Estado es lo que nos vincula o lo que nos ata a estos poderes que nos dominan, al reducirlo, digamos que estas cadenas empezarían a ser más finas, ¿no? Creo que si bien no te voy a decir que las rompemos, estamos más cerca, estamos un poquito más libres y tarde o temprano podría marcar una diferencia. Dentro entonces del gran espectro de los libertarios, ¿usted se identifica más con alguno o es más simplemente con el concepto en general?
Vio que No, están es los una panlibertarios, los anarquistas, los... no, sí, es una identificación conceptual. Es Bien, una identificación conceptual y creo que además es una construcción de carácter novedosa en función de las transformaciones que han sufrido tanto el sistema capitalista teórico como el sistema comunista teórico. ¿Por qué digo teórico? Porque en la práctica los dos fueron absolutamente deformados, apartados por completo de la teoría de uno y otro lado. Aquí tenemos que hacer un paréntesis, aquí tenemos que estudiar el tema del estatismo, porque no es cierto que el sistema capitalista que conocemos, no es cierto que el capitalismo que impera hoy en el siglo XXI sea verdaderamente capitalismo. Yo creo que no debe haber Estado más intervencionista que los estados de los gobiernos de los países centrales occidentales, precisamente denominados capitalistas, y más concretamente Estados Unidos. Creo que no debe haber. El gobierno de los Estados Unidos, en lo que tiene que ver con su intervencionismo, está a la par del sistema soviético. Yo sé que esto puede chocar, que esto puede generar algún tipo de oposición o refutación por parte de quien me está escuchando, pero vayamos a un hecho claro, concreto y de una trascendencia este, mundial, internacional, como fueron la crisis del 2008, la crisis de las hipotecas subprime. ¿Qué hizo el Estado de Estados Unidos en esa época? Bueno, agarró el dinero de los contribuyentes y salió a rescatar bancos, salió a rescatar corporaciones, salió a rescatar empresas de seguro, como AIG, por ejemplo, dar un nombre solamente. Entonces, ¿pero qué es eso? No es intervencionismo, no es estatismo. 17 billones de dólares para salvar empresas y bancos. Eso no es estatismo, eso no es intervencionismo, pero por supuesto, superlativo. Porque, a ver, no es solamente decir, bueno, el Estado interviene porque es propietario de tal o cual empresa. Tal vez inclusive sea hasta más leal que sea propietario y no que deje que los propietarios incurran en unas brutales estafas al pueblo y encima el pueblo te tenga que pagar para que esas empresas estafadoras sigan funcionando. Entonces, eso se llama capitalismo prebendario. Y en el capitalismo prebendario, la nota caracterizante es el intervencionismo del Estado, de diferentes maneras, a través de subsidios, a través de rescates, a través de corrupción. Bueno, ahí tenemos entonces lo que yo llamo el maridaje perverso. China, otro ejemplo del maridaje perverso. Un sistema comunista para adentro, un sistema comunista para violar los derechos humanos, para no tener sindicatos, para tener un sistema policíaco. Y después, para el comercio internacional, un sistema capitalista. Y un sistema capitalista también prebendario. El espectro actual de las distintas conformaciones de los países es diverso, pero en lo aparente, en el sustracto, en la esencia, tenemos a las corporaciones que han copado al Estado, que han puesto al Estado al servicio de sus intereses y en detrimento de los intereses del pueblo. Esto, si se quiere decir de una manera, choca un poco con la versión de que debemos dejar que el Estado se regule solo. O sea, en cierto modo sí, en cierto modo no. ¿No? Porque por un lado usted me dice, perdón, el Estado no, el mercado. Por un lado usted me dice que tenemos los países que se toma como buen ejemplo como Estados Unidos, ¿no? Siempre hablamos del buen ejemplo de Estados Unidos como la potencia mundial, el país de donde va la gente a cumplir sus sueños, por lo menos monetarios, si se quiere decir. ¿Usted por qué cree que tenemos los países del primer mundo? ¿Por qué cree que ellos, a qué se debe el éxito de los países, si se quiere decir primermundistas, en comparación a los países en eterno desarrollo como el que vivimos nosotros? Por no ponerle otro nombre, y en general América Latina, que parece que estamos siempre en desarrollo, pero nunca nos logramos desarrollar, en comparación con estos otros países, como pueden ser países europeos o Estados Unidos.
Y una palabra solamente define ese éxito: colonialismo. Punto. Es decir, es muy sencillo. El éxito de los países centrales que desarrollaron políticas imperialistas de saqueo les dio la base para, bueno, su desarrollo. Podemos retrotraer, a la colonización, 1492. Claro, si España nos robó de medio a medio todas las riquezas en metales preciosos, los utilizó para desarrollar equivocadamente el mercantilismo, y por el desarrollo equivocado del mercantilismo, Inglaterra desarrolló su incipiente capitalismo. Bueno, evidentemente allí tenemos el origen de esa estratificación, de esa brecha, de esa diferencia, de ese empobrecimiento. A ver, si vos en el Congo fomentás que las distintas colectividades, las distintas etnias se maten entre ellos, dándole armas, droga a unos y a otros, generando propagandísticamente el enfrentamiento para robarle todos los metales raros que tiene el Congo, el país más rico del mundo, evidentemente, ¿quién se beneficia? Se benefician las corporaciones que manejan todo este sistema de computación, de celulares, que necesitan de los metales raros como componente fundamental, o de la carrera espacial, que necesitan del coltán, del colombo taltanita. Bueno, esa es la explicación, no es otra. Nos han hecho creer que sí, que son más inteligentes, que son más apegados al trabajo, que son más disciplinados, que son menos corruptos. Todo falso, todo mentira. Usted dice, como dice el famoso dicho, agua revuelta, ganancia de pescador, Pero, se mantiene en estos países, en este estado. Ahora, una pregunta que por supuesto tal vez requiere cierto análisis. ¿Usted cree que si América Latina tuviera esos recursos que nos fueron saqueados, a ver, tuviéramos, vamos a decir que Uruguay no fue uno de los países más afectados, si bien por supuesto en el ámbito del exterminio de la raza nativa, por supuesto, pero lo que se trata de minerales no fue como en otros países, como pudo haber sido en Perú, en Bolivia, ¿no? El saqueo por parte de los españoles a estos países. ¿Usted cree que si estos países tuvieran esos recursos que les fueron quitados, estarían al nivel del primer mundo hoy en día? bueno, es una conjetura, ¿verdad? Muy probable que sí. Lo que sucede es que no nos debemos olvidar de otro componente, que no es solamente el saqueo de carácter económico, el saqueo material de elementos tangibles. Hay también... El internet parece que se corta un poquito. Me parece que se nos cortó la comunicación. Vamos a corroborar un minuto que esté todo funcionando por aquí. Se mantenga en el tiempo, se desarrolle y se mantenga en el tiempo la expoliación. Entonces, no solamente es un problema material, es también un problema de carácter intelectual, cultural. Nos han corrompido, nos han corrompido. Ellos luchan. Vamos a un ejemplo práctico, porque es bueno no solamente teorizar, es bueno bajar a tierra con un ejemplo práctico. Para los amigos del exterior, hay una empresa, una corporación internacional que se llama UPM, que está especializada en la producción de celulosa para el papel, para generar papel, para fabricar papel. El dueño, el principal accionista, es un banquero dueño de Nordea Bank, Banco del Báltico, vinculado al escritorio, al bufete Mossack Fonseca, sindicado como un banquero corruptor. Logró, durante el gobierno del fraude amplio, durante el gobierno del doctor Tabaré Vázquez, por lo que nosotros entendemos, de acuerdo a los elementos indiciarios, a través de un contrato criminal, soborno mediante, el Uruguay colocara la industria esa de la celulosa en nuestro territorio en zona franca, es decir, con todo tipo de exenciones tributarias, y ahí entonces hay una transferencia de los recursos económicos del pueblo uruguayo a esa empresa finlandesa. Además, les regaló los dos ríos más importantes como reservorio de agua dulce del país, el río Uruguay y el río Negro, un contrato que desde el punto de vista
jurídico contractual es absolutamente, obscenamente abusivo, ruinoso, lesivo, nulo. Bueno, ahí tienen un ejemplo de cómo una corporación, a través del soborno de la clase política, porque además este contrato está absolutamente defendido, no solamente por el Frente Amplio, sino por todo el espectro político del país, con excepción, naturalmente, del partido que nosotros formamos. Y ahí está entonces el mecanismo por el cual no solamente se produce la expoliación de los recursos naturales, sino que hay una corrupción del sistema jurídico, del sistema político, que le permite la exacción, la transferencia del dinero de los uruguayos para incrementar el PBI y las ganancias de esta corporación finlandesa. Bueno, eso sucede ordinariamente, habitualmente en los países periféricos. La corrupción de las grandes corporaciones a la casta política para robar a la masa, yo diría que es la metodología ordinaria, común. Y Claro, eso es una transferencia de dinero. Sí, entiendo perfectamente. Muchas personas están mal acostumbradas a la versión de la izquierda de que esto se trata de una lucha de clases o una lucha racial, si se quiere decir, ¿no? Los europeos contra los criollos, contra América Latina, por una cuestión étnica, racial, cuando en realidad, de la forma que usted lo explica, no se trata específicamente de eso, sino de las estructuras de poder que no importa, pueden ser de cualquier color, de cualquier raza, eso es más o Pero por menos lo supuesto, mismo, pero que actúan de la misma forma y el saqueo, si se quiere decir, de América Latina sigue ocurriendo hoy en día, tal vez de una forma un poco más, no sé cómo decirle, de una forma un poco más, menos alegórica tal velada, vez. sofisticada. Claro, de una forma más sofisticada, más disimulada, pero sigue siendo lo mismo, solo que bueno, ahora ni siquiera necesita que ellos estén viniendo de afuera para conquistarnos, sino que los de acá adentro Ah, directamente nos venden, entonces no necesitamos que vengan a invadirnos con soldados ni nada por el estilo. Tenemos a la gente de acá que por unos pesos se encarga de hacer esto. ¿Cómo solucionamos o cómo empezamos a solucionar esto? Es una forma un poco, tal vez, suena medio imposible, ¿no? La palabra solución es una palabra extremadamente optimista. Pero ¿qué cambio se puede hacer? ¿Qué puede hacer la población? ¿Qué podemos hacer nosotros, cada uno, para tener una influencia en ese cambio que queremos llegar a tener? correcto. Déjame que te haga una pequeña puntualización, John. Sí, Eh, el tema es el siguiente, se han sustituido los sistemas hegemónicos cruentos, es decir, a través de Fuerzas Armadas, por un sistema de sucesión, de hegemonía, de sojuzgamiento mucho más sofisticado, como tú lo decías, que son las agencias calificadoras de riesgo. Esos son los verdaderos ejércitos actuales. Standard & Poor's, Fitch, Moody's, y el misil más importante que tienen se llama grado inversor. Entonces, con la mera extorsión, la amenaza de la pérdida del investment grade o grado inversor, que significa que se te cierren puertas de financiación y que aumenten los intereses, el condicionamiento es total. Bien, viendo que el condicionamiento es total, ¿cuál es el primer paso que debemos dar? Y es la concientización, es el abrir cabezas, es luchar contra una maquinaria infernal de matrización que son la academia. Fíjate lo que estoy diciendo yo. Empiezo por la academia, empiezo por las universidades, empiezo por la Universidad de la República Oriental del Uruguay, empiezo por los gremios estudiantiles del Uruguay. Los gremios estudiantiles del Uruguay, por ejemplo, están todos a favor de este contrato de Estado, de contrato colonialista, imperialista, celebrado entre el gobierno de Vázquez y la corporación UPM, y luego ratificado por el gobierno de coalición que encabeza Lacalle con UPM. Es decir, todo el espectro político está en ese sentido. Pero el PIT-CNT, por ejemplo, la Central Sindical Uruguaya, está a favor de ese contrato. Y a los amigos del extranjero y también a los nacionales, ¿por qué hago tanto hincapié en un contrato? Porque no es meramente un contrato, porque es un modelo de país. Modelo de país, nosotros lo caracterizamos como modelo
narco forestal celulósico. ¿Por qué narco forestal celulósico? Que tiene su origen en la ley forestal de 1987, promulgada por Julio María Sanguinetti, presidente de la República a la salida de la dictadura militar, para los amigos del extranjero. Presidente es un título un poco generoso, diría yo, pero no vamos a entrar en esos detalles. Sí, porque tendríamos para ahora, pero bueno, formalmente presidente. Lo cierto es que ese contrato hace que todos nuestros recursos naturales más importantes, tierra y agua, estén dedicados a generar troncos de eucaliptus, que tengo por aquí uno, por la estufa que tengo prendida. Troncos de eucaliptus, que son la materia prima de las pasteras, de las empresas de celulosa, de fábricas de celulosa, que están en zona franca, no están en territorio nacional, y están bajo un sistema privilegiado de exoneraciones fiscales. Eso sería bueno. Entonces, que hagamos una pequeña acotación, porque no todos están acostumbrados al término de zona franca. Zona franca es, bueno, defínale usted, que seguramente lo va a hacer con los mejores términos. Zona franca es un territorio nacional que tiene un régimen jurídico, fundamentalmente tributario, especial, que lo hace prácticamente un territorio extranjero. Esa es la definición. Es prácticamente como que la zona franca, donde está ese territorio, ese espacio geográfico, con esa legislación de excepción, hace que prácticamente sea una cabecera de playa finlandesa en territorio nacional, para que lo tengan claro. Ahí va. Bien, así las cosas, les decía que ese aparato brutal que tiene la élite, que va desde esto que estamos utilizando, es de ellos, es de ellos. Eso es lo paradójico. John y Gustavo están hablando contra los dueños de todo este sistema tecnotrónico, que ya están dando muestras, ya están dando indicios de que van camino al mismo totalitarismo que utilizan con la televisión, o que utilizan con la radio, que utilizan con los periódicos. ¿Se dan cuenta? Sí, por eso cuando me decís, bueno, ¿y el futuro? Bueno, y el futuro es muy complicado, porque esta gente ha crecido tanto en poder, que se han convertido en indesafiables. Entonces, lo que estamos haciendo, abrir cabeza, desenmascarar, mostrar la realidad, que nos hacen que ellos nos tilden, nos califiquen de conspiranoicos, es decir, poco menos que de locos, con la famosa metodología de la falacia ad hominem, es decir, criticar al mensajero y no estudiar el mensaje. Y créanme que lo logran, porque cuando se repite 1000 veces una mentira, la gente lo toma por verdad. Y cuando ustedes tienen todo un aparato brutal, tienen a los políticos, tienen a los académicos, tienen a los periodistas, en su gran mayoría, operando para el discurso políticamente correcto, y cuando el discurso es políticamente incorrecto, se le califica de conspiranoico, de locos. De discurso de odio también. Exacto. Entonces, me preguntabas, ¿y cuál es la alternativa? Bueno, primero la concientización, primero abrir cabezas, y segundo, en la construcción colectiva de un modelo económico, un modelo cultural, un modelo de inserción internacional absolutamente diferente al que estamos viviendo. Está en marcha, hay mucha gente, ¿verdad?, muy inteligente, muy preparada, que está buscando ese modelo alternativo, pero que tiene que, a mi juicio, tiene que tener como elemento básico, elemental, al individuo. Yo digo la verdad, las experiencias colectivistas, no solamente a nivel macro, no solamente a nivel de país, sino que también por mi profesión de abogado, he visto que las experiencias colectivas terminan por dejar a las cosas, a los objetos, a los medios de producción en una suerte de limbo. Nadie es responsable, nadie es el dueño, nadie lo siente como propio, y cuando nadie siente como propio algo, verdaderamente no lo cuida con la responsabilidad, con la diligencia que normalmente se maneja el que siente a la cosa como suya, como fruto de su esfuerzo. Por eso parecería que las cosas del Estado son cosas de nadie,
Y no me pueden decir que eso no es así, porque quien estudia la implosión del sistema socialista a nivel internacional se da cuenta que ese fue uno de los factores fundamentales. Y el otro gran problema que tiene el ser humano son las tentaciones que lo llevan a la corrupción. Ese es otro gran problema. Hay que tener un sistema de contrapesos, un sistema de control muy férreo para que quien se sienta con poder de disposición, con poder de administración, no lo utilice en provecho propio y en perjuicio del interés general, ¿verdad? Más allá de respetar, obviamente, la retribución del esfuerzo, del empeño, del trabajo, del tesón. No todos somos iguales, por lo tanto, allí se van a producir las diferencias. Evidentemente, un individuo que está trabajando 14 horas por día porque quiere prosperar, porque quiere ganar más, tiene derecho a tener más elementos materiales que aquel que dice, bueno, yo voy a cultivar otros aspectos que no son los tangibles, no son los bienes materiales, sino que son los bienes intangibles, bienes espirituales, y por ahí le gusta la música o le gusta el deporte y le dedica más tiempo a esas actividades que no son necesariamente rentables. Bueno, esas diferencias se van a producir y esas diferencias hay que respetarlas. Aquel que dedica más tiempo al ocio no puede querer tener los mismos elementos materiales que tiene aquel que prioriza la tenencia de elementos materiales. Esas diferencias son de cada individuo y habrá que respetarlas. Por eso cuando se habla hoy por hoy del igualitarismo, bueno, no, igualitarismo no. Cada uno va forjando en la medida que lo pueda y que el contexto del país se lo permita, su propio destino. Porque naturalmente hoy los países no son soberanos, no tienen la libertad de poder construir su propio destino. ¿Por qué? Bueno, porque están ahogados por una brutal deuda, están ahogados por las presiones y extorsiones de las agencias calificadoras de riesgo, por los organismos multilaterales de crédito. Entonces, esa presión evidentemente no nos permite hablar de libertad bajo ninguna circunstancia. Dígame, Salle, porque un poquito antes usted hablaba sobre el problema de la corrupción, que para mí es clave, sobre todo en América Latina. Si bien, por supuesto, que hablamos de la conquista de estos poderes sobre América Latina y cómo ellos han corrompido a los países y a los individuos. En el caso del Estado, ¿cómo hacemos para limitar la corrupción del Estado sin agregar más Estado creando entes controladores de corrupción? Que justamente ahí nos estaríamos pisando el palito porque estaríamos hablando de achicar Estado, creando Estado para controlar al Estado. ¿Cómo podemos hacer, por ejemplo, para acabar con la corrupción sin generar más Estado? Tú sabes que yo creo que voy a hablar del caso del Uruguay. Hablar del caso del Uruguay. Yo creo que con los elementos que nos otorga la actual Constitución de la República, con algunas pequeñas modificaciones que tendríamos, dicho sea de paso, la Constitución de la República ha sido totalmente manoseada, violada, ultrajada. Eso quiero que quede bien claro para los amigos tanto del Uruguay como del En todos los extranjero que países nos están es más o viendo. menos lo mismo, sí. Ahí está. Se ha ido a través de leyes de carácter criminales, de leyes inconstitucionales, desdibujando por completo la estructura constitucional del país. En nuestro país, por ejemplo, el ataque más importante fue el ataque al Poder Judicial y al Poder Judicial en materia penal, que es precisamente uno de los instrumentos más importantes para luchar contra la corrupción. A su vez, el sistema judicial ha sido profundamente infiltrado ya desde antes de estas modificaciones legislativas que son antidemocráticas y antirrepublicanas a través de la penetración de las logias, fundamentalmente la masonería. La masonería ha logrado infiltrar enormemente a nuestro Poder Judicial y entonces la masonería funciona como polea de transmisión de la corrupción dentro del Poder Judicial. Pero entonces, si volvemos al respeto estricto, riguroso de la Constitución de la República, y corregimos algunos errores que tiene la Constitución de la República con respecto a algunos organismos de contralor, a los cuales hay que darle mayor profundidad, mayor rigor, mayor severidad. Yo creo que por ahí no estamos necesitando en absoluto incrementar
ni la estructura ni el número de funcionarios. Y en segundo lugar, tiene que haber una formación, ¿verdad?, tanto a nivel individual, es decir, a nivel familiar, como a nivel institucional, que haga hincapié en la ética, en la axiología, en la moral. Si nosotros tenemos que las mentes, el psiquismo de nuestros infantes, de nuestros adolescentes, están siendo bombardeados permanentemente por propaganda desvalorada, es decir, cuyo mensaje sea un mensaje axiológico. Cuando me refiero a axiológico, me refiero a los valores negativos. Evidentemente no podemos estar pidiéndole que ese niño o adolescente llegue a la madurez con una escala axiológica, con un contenido axiológico, ético, moral, probo, positivo, bueno, todo lo contrario. Y en esto juega un papel fundamental toda la parte tecnotrónica, televisión, juegos, internet, enseñanza. Ustedes miran, por ejemplo, los programas de televisión habituales que se ven en la televisión. Es muerte, destrucción, drogadicción, corrupción. Si permanentemente el estímulo exógeno al psiquismo de quienes se están formando es eso, estamos sembrando ¿qué? Estamos sembrando la semilla de la maldad, de la Además, inmoralidad, algo que me de la gustaría agresividad. recalcar es que si bien siempre se nos ha expuesto a través de los medios de comunicación a todo este tipo de conductas amorales, si se quiere decir de una forma, hoy en día no solo se nos expone, sino que se ponen como modelos a seguir, que es algo que antes, o sea, antes estaba bastante bien marcado cuando uno veía la película El héroe del villano. El villano era el malo, al villano bueno, se lo destruía, se lo eliminaba, se lo oprimía. Hoy en día se nos muestra sorprendentemente más, se interesa más el lado del malo y la justificación, ¿no? Porque pobrecito, cuando era chico le pasó tal cosa, entonces bueno, no está tan mal que nos quiera destruir a todos con una bomba nuclear. Porque bueno, viste que lo criaron así, que le vas a hacer, y como eso, tantas otras más conductas totalmente depravadas y reprobables, como por ejemplo la pedofilia, que es algo que hoy en día, que es algo que en otra época era impensado que se pudiera justificar. Hoy en día están tratando de dar todos los pasos para ir justificándola, porque bueno, otra de las cosas que me gustaría aclarar para aquellos que no lo conocen es que usted también se fija mucho en la parte moral y ha hablado mucho de eso durante su campaña, porque muchas veces los políticos evitan ciertos temas para quedar más o menos bien con todo el mundo, que nadie se vaya a ofender, y se suman a todo este discurso de la diversidad, de la inclusión, de la empatía, de todas esas cosas, para quedar más o menos bien, y tratando de quedar más o menos bien con todos, termina quedando mal con todos, porque, o sea, uno no puede ser agua y aceite al mismo tiempo. Entonces, algo que quiero destacar es que usted siempre ha estado, me parece, del lado correcto, y luchando por las cosas que en nuestro país ha sido muy atacado por estas ideologías de izquierda de progreso social, progreso cultural, progreso no sé cuánto, que de progreso no tienen nada, porque la verdad es un retroceso o una caída en picada, pero que se plantean como las nuevas, bueno, otra que nueva normalidad, ¿no? Las nuevas normalidades, todas estas cosas que se quieren agregar a la sociedad, que curiosamente la gente dice, bueno, pero eso es lo que pasa, que viene en respuesta a la petición de una minoría y bueno, nuestros políticos tratan de negociar entre las mayorías y las minorías y tratan de ayudarnos a que todos nos emparejemos y no sé qué, cuando en realidad toman simplemente el ejemplo de algo que una minoría hace, lo ponen allá arriba y empiezan a apretar hacia abajo para meterlo en la cabeza de la gente, que es lo que muchas veces hablamos, ¿no? En vez de ser desde las masas hacia arriba, hacia la institución, se hace desde la institución hacia las masas, y se ven hoy en día cosas como estas rebeliones subvencionadas, ¿no? Tenemos todas estas marchas, todas estas rebeldías y todas estas cosas que son pagas y muchas veces por Estado, o sea, con nuestro dinero las demás personas hacen revolución, o sea, algo que no existía, que se lo contás a una persona hace 50, 60 años y se mata de la risa porque dice, estás loco, eso nunca va a pasar.
¿Cómo ve usted o qué es lo que cree usted en los cambios morales que Uruguay, como ejemplo, ha tomado la dirección equivocada o que cree que se incentiva a que se tome la dirección equivocada? En el ámbito, haciendo un lado al ámbito económico, al ámbito judicial, vamos al ámbito moral. ¿Cuáles son las ideas o las formas de pensar de Yaye de las cosas que hay que mejorar? Bien, primero me gustaría hacer hincapié en un aspecto cuando nos referíamos a la corrupción de la estructura axiológica de la sociedad. La élite es ontológicamente criminal. La élite es ontológicamente criminal. Por lo tanto, para la élite, los desvalores se propaguen como normalidad entre la masa es altamente y estratégicamente beneficioso. ¿Por qué? Bueno, porque se pierde por parte de la masa, que entra dentro de ese esquema de desvalorización, la posibilidad de reprochar el comportamiento de la élite. Entonces, ellos quieren proyectar el caos, ellos quieren proyectar la desvalorización de la sociedad, ellos quieren proyectar la inmoralidad, porque de esa manera entonces quedan a salvo de cualquier tipo de reproche. Eso es importantísimo, primero que nada. Con respecto al tema de la moral, lo primero que yo tengo que señalar es lo siguiente. En el orden de la sexualidad, por lo que tú mencionabas de la ideología de género, soy profundamente respetuoso de la opción individual. Ahora bien, cuando se evade del campo de la esfera individual y esos grupos comienzan a proyectarse como grupos de poder y de presión social, política, para imponer valores diferentes, allí entramos en una lucha de poder, allí entramos en un conflicto de poder. Y quienes tenemos determinada cosmovisión moral y ética, defendemos nuestros valores y confrontamos con quienes tienen valores diferentes que para nosotros no son los positivos para el desarrollo de la sociedad. Y eso es lo que sucede con la ideología de género. Yo confronto con la ideología de género. Por supuesto que respeto la opción sexual de cada uno de los individuos. Ahora, cuando se quiere proyectar toda una estructura de carácter jurídica, educativa, cultural, legislativa, para imponer eso que yo considero que no son los valores más positivos en los que debe estar basada la sociedad y la vivencia de los seres humanos, confronto. Y es una lucha de poder. Así de fácil. Como confronto con la élite, en esa visión absolutamente diferente de cómo debe estar organizada la sociedad. Son confrontaciones por espacios de poder, no cabe la menor duda. Ahora, convengamos lo siguiente, y esto es bueno puntualizarlo. La ideología de género es la ideología de la élite. ¿Por qué es la ideología de la élite? Porque la élite quiere atomizar a los 7.000 millones de seres humanos. Porque, ¿cuál es el dilema estratégico que tiene la élite? Ellos son una ínfima minoría que tiene que sojuzgar, que tiene que tener bajo su dominio, bajo su bota, a 7.000 millones de seres humanos. Entonces, el primer consejo estratégico de cualquier estratega militar es dividir y reinarás. Es dividir, dividir y dividir. Por eso se crean todo tipo de divisiones religiosas, filosóficas, deportivas, de género, sexuales. Cuanto más atomizado, cuanto más dividido esté esa pirámide de ladrillo que en el símbolo Illuminati representa al pueblo y la élite por ese ojo que todo lo ve, mejor, sin lugar a ninguna duda, mejor. Por eso las políticas de infiltración, por eso tenemos a George Soros financiando al PIT-CNT del Uruguay.
que está afiliado o es un apéndice del partido que se dice de izquierda y que sin embargo fue el que más entregó el país a las corporaciones internacionales. Es muy difícil digerir toda esta ensalada caleidoscópica que estamos exteriorizando si se pierde el hilo conductor. Y el hilo conductor es precisamente esa élite que necesita de todo un mecanismo, de toda una metodología muy variada para mantener sojuzgado a los 7.000 millones de seres humanos. Esa es, digamos, la base conceptual de la cual debe partir todo análisis, toda investigación de lo que es no solamente la actualidad, sino la historia del ser humano. Totalmente de acuerdo. Como usted dice, ellos tienen estos gustos que la verdad que son eh, totalmente opuestos a la naturaleza humana y tratan de normalizarlos, ¿no? Como se dice ahora, se escucha mucho las palabras como visibilizar o no normalizar, deconstruir, todas estas cosas que van en contra de lo natural del ser humano, que bueno, llega un momento que si todos las hacemos van a pasar a ser naturales, ¿no? Es como decir, si no sé, pintarse los ojos de color es algo que no es natural, bueno, si todos lo hacemos, va a llegar un momento que va a ser considerado natural porque lo hacemos todos. Entonces, evidentemente, de ahí el interés que ellos tienen, porque muchas personas no logran hacer la conexión entre personajes, como usted dice, como Soros, como Bill Gates, como pueden ser los Rothschild, como pueden ser tantos otros, y la conexión que ellos tienen con lo social y con la conducta de las sociedades, la gente no conecta, no dice, bueno, pero simplemente lo hacen porque les parece quieren apoyar una buena causa, son filántropos, ¿no? Qué palabra tan sucia la de filántropo, a ver dónde encontramos un filántropo que de verdad sea gente. La verdad, ya desde el inicio, desde que Carnegie dice no hay honor en morir rico, y empieza a hablar de la filantropía y a llenarse la boca y a ponerse a sí mismo en un pedestal, vemos cómo ha sido una de las herramientas más útiles para ellos, no solo para corromper, sino para, bueno, evadir impuestos y evadir responsabilidades frente al gobierno, ¿no? Claro. Salle, cuénteme, ¿cuáles son sus perspectivas a futuro? ¿Va a seguir en el Partido Verde Animalista? ¿Va a hacer su propio partido? ¿Va a hacer alguna asociación? ¿O va a juntarse con alguien? ¿Va a separarse de alguien? ¿Qué es lo que va a hacer usted o qué proyecciones tiene de aquí a futuro? Bien, yo ya no formo parte del Partido Verde Animalista. Nosotros llegamos a un acuerdo de carácter político electoral. Cumplimos satisfactoriamente esa fase. El partido logró una visibilidad muy grande, un caudal electoral de 19.393 votos, 0,8% del electorado, que para un partido que tenía solamente existencia jurídico-electoral y no práctica, no existencia práctica, empírica, es mucho, pero digamos que se agotó esa etapa, cumplimos con todos los compromisos pactados. Mi idea original no era insertarme en un partido, sino que crear un partido, digamos, no digo propio, pero en el que ejerzamos un liderazgo importante, no desafiado, no confrontado. Y honestamente con el PBA tuvimos que convivir con un grupo fundacional que, bueno, generó a veces determinados desencuentros y que nos condujo a revalorizar la idea primigenia del partido creado por nosotros mismos bajo una óptica, una visualización de la realidad muy particular, esta que estamos desarrollando en esta alocución. Por lo tanto, me aparté del PBA en la mejor de las relaciones. Es más, ellos van a candidatearse en las elecciones municipales. Yo voto en Montevideo, yo pienso votar al candidato del Partido Verde Animalista, que es Leonel García, pero ya estamos trabajando para formar nuestro propio partido de caras a las elecciones del 2024
Y de momento no existe ninguna posibilidad de alianza con ninguno de los partidos con representación parlamentaria. Ninguno. Todos se vendieron, se vendieron, aún el que se decía ecologista y anti-UPM, como es el partido ecologista radical intransigente, el PERI, cuyo diputado e inspirador fundamental es César Vega. Todos forman parte de lo que nosotros llamamos Partido Único del Nuevo Orden Mundial, el PUNOM. Todos son partidos proclives a los intereses cleptocorporatocráticos. Veremos cómo se planta el PBA en estos 4 años, con el cual naturalmente tuvimos no solamente afinidad, sino que estuvimos dentro. Por ahí, si marchamos en consonancia con esta cosmovisión que hemos desarrollado, tal vez no haya ningún problema de una alianza, ¿verdad? Y si no es así, no tendremos aliados y marcharemos desbrozando camino, nuestro partido, en forma solitaria. Perfecto. Gustavo Salle, vamos a finalizar la transmisión. Le agradezco muchísimo por su tiempo, por su trabajo, porque quiera o no, creo que lo que usted hace es un trabajo de difundir en busca de un bien mayor, porque me parece que estamos en el horno, está complicadísimo, y cualquier persona que yo considero que la batalla, sea que la vayamos a ganar o la vayamos a perder, todo lo que uno hace en pos de esa lucha por hacer un cambio, lo logremos o no, bueno, eso lo dirá el tiempo, pero es importante que todos podamos luchar. La verdad que le agradezco mucho por su trabajo. John, el agradecido soy yo, y quisiera efectuar la siguiente reflexión. Claro que el panorama de futuro es muy complejo por el poder, ¿verdad? Por los mecanismos, las estrategias, los recursos que tiene esta élite para tratar de aplacar cualquier movimiento de alternativo. Pero a los seres humanos se nos plantea la siguiente opción. Es una opción de carácter moral, ética, filosófica. O soy un colaboracionista, formo parte de esta estructura perversa, o soy un individuo que confronto y busco el cambio, no colaboro con ellos. Yo creo que ya con estar de este lado, no ser un colaboracionista, ya es muy importante. De ser un combatiente por los verdaderos valores, que no son lo que ellos expresan y desarrollan. Entonces, ya es absolutamente encomiable que el individuo diga: no soy un encubridor, no soy un colaboracionista, estoy de este otro lado luchando por la alternativa. Si la obtengo, si no la obtengo, si llegamos, si no llegamos, si triunfamos en esta batalla, se verá. Pero el mero hecho de dar esa batalla ya tiene un componente absolutamente positivo, exaltable, excelso. Totalmente de acuerdo. Vamos a finalizar la transmisión, entonces nos estamos viendo con nuestros videntes, oyentes, nos estamos viendo mañana. Que pasen buenas noches.